Hola, 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 hola. Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Roballo, me acompaña José Chagüe. Somos de Genexus y estamos trabajando en un proyecto de una startup con Thales Lab. Y bueno, Genexus hace años que venimos trabajando en el desarrollo o en el estudio de vehículos autónomos, pero en este caso, vamos a trabajar en mostrarles, vamos a mostrarles cómo las experiencias que tuvimos para construir un vehículo real, ¿no? Una cosa muy diferente es trabajar en un modelo a escala, arriba de una mesa, digamos, adentro de un laboratorio, y otra cosa muy distinta es utilizar componentes industriales para crear algo que después tiene que funcionar en un ambiente real, un ambiente de producción. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito cuáles fueron las decisiones que tomamos de hardware y de software, y le vamos a mostrar también cómo hicimos para poder ajustarnos a los requerimientos que el cliente final nos envió. Bueno, vamos a arrancar viendo estos requerimientos y cómo fueron estos requerimientos los que nos definieron, sobre todo no solamente las necesidades que tenía que cumplir el robot, sino también las restricciones, por ejemplo, de presupuesto, entre otras. Vamos a ver algunas definiciones básicas que nos van a guiar un poquito sobre qué tipo de robot tenemos que construir. Vamos a hablar de la arquitectura de hardware y los sensores que usamos y por qué decidimos usar esos sensores. Vamos a hablar del software de base y también en lo que se refiere al software de runtime. Vamos a hablar de la arquitectura publicador-suscriptor, que fue la que nosotros utilizamos con el sistema operativo ROS, que utiliza nodos y tópicos para intercambio de información. Vamos a ver un poco de los comportamientos básicos que definimos y cómo hicimos después para que esos comportamientos se fueran combinando en planes o en misiones más complejas. Y por último, algunas ideas que tenemos para nuevas funcionalidades del robot. Bueno, para empezar, vamos a ver un poquito los requerimientos, ¿no? El robot tenía que ser capaz de transportar cajas en un vivero de un sector a otro sin ningún tipo de intervención humana. ¿Tá? Este vehículo que no tripulado entonces debería además evitar obstáculos, debería pasar por pasillos bastante angostos, en un ambiente sucio, bastante húmedo, con temperatura hasta 40 grados en verano, y además tenía que ser capaz de poder tomar decisiones y de evitar obstáculos. ¿Tá? Hoy hay una persona que está empujando un carro y la idea es que esa persona pase a hacer un trabajo mejor, ya que tiene conocimiento de plantas y podría utilizarse ese conocimiento de otra manera. Entonces, el trabajo de empujar un carro, que lo haga un robot, un vehículo autónomo. ¿Tá? Pero bueno, la restricción era que el costo máximo de ese robot no podía superar los $5.000. Así que bueno, para empezar, claro, cuando uno habla de robótica es muy fácil que vuele la imaginación y uno puede estar pensando en cualquier tipo de solución de un robot que sea capaz de transportar cajas, pero tenemos que buscar una solución más pragmática, sobre todo en un ambiente rústico como el que nosotros teníamos que trabajar el robot, así que de repente una solución un poquito más práctica es la que tenemos que terminar tomando. Entonces vamos a revisar algunas definiciones para que todos estemos de acuerdo qué es lo que entendemos, por ejemplo, por robot. Robot es una máquina programable capaz de llevar a cabo tareas complejas en forma automática. Esa es la definición más genérica. Ahora, ¿qué es un robot autónomo? Bueno, un robot autónomo es un vehículo que puede moverse sin tener ninguna guía y ninguna intervención humana. Pero nosotros estamos necesitando un vehículo autónomo no tripulado, porque cuando se habla muchas veces de vehículos autónomos, se sobreentiende de que se está hablando de los vehículos que están desarrollándose para andar en la calle. Pero hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar con los mismos tipos de tecnología, por ejemplo, para el agro, para la industria, para el transporte dentro de un supermercado o para tareas en depósitos, etc. Así que un vehículo no tripulado y autónomo es un vehículo que no tiene ninguna persona a bordo, pero que es capaz de censar el ambiente y de poder navegar y tomar decisiones por sí mismo. Entonces, en base a esto,
estuvimos analizando todos los requerimientos, distintas las solicitudes que nos hacían los clientes, evaluando sus necesidades y bueno, y tomando la opinión de distintos usuarios, y tuvimos algunos usuarios bastante insistentes sobre qué tipo de cosas teníamos que construir. Bueno, un vehículo autónomo en realidad tiene la misma complejidad que un vehículo que anda por la calle, porque tiene que poder censar el medio ambiente, puede que tomar decisiones como por ejemplo evitar un obstáculo, o inclusive tiene que estar con un plan programado que tiene que ser capaz de poder cambiar si se altera el medio ambiente. Tiene que ser capaz de interaccionar con información como por ejemplo señales que están en la calle o información provista por el medio ambiente, por ejemplo, interacción con infraestructura que esté montada especialmente para que el robot lo pueda leer. Y hay muchas aplicaciones, como pueden ver, que no necesariamente tienen que ser vehículos que circulen con personas en la calle. En este caso es un transporte de mercaderías, es un delivery que es autónomo y que interacciona con una aplicación mobile. También el robot tiene que ser capaz de dialogar con otros vehículos autónomos y poder tomar decisiones en ese caso. Acá, por ejemplo, están monitoreando un área privada. Esto es un delivery de pizza con un dron que también es un vehículo que con su programación puede cumplir los roles de un vehículo autónomo. Así que bueno, acá el límite, digamos, en la imaginación, hay muchas cosas que se pueden hacer utilizando sensores y sistemas de toma de decisiones. Entonces, básicamente la arquitectura de un vehículo autónomo está basado en una parte de hardware que sensa el medio ambiente a través de sensores, también un sistema de comunicaciones entre vehículos o con la infraestructura, y los actuadores, que en nuestro caso son los motores, que son los que van a hacer circular el robot. Después tenemos en la parte de software una etapa destinada a la percepción, disculpen, para saber la localización, con eso se hace un plan, y después de allí salen señales de control que son los que finalmente van a mover a los motores. Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto después. Entonces, la primera etapa que decidimos fue qué tipo de sensores tenemos que utilizar para sensar el medio ambiente, en función de los objetivos que queríamos cumplir. Entonces, estos son algunos de los sensores que utilizamos. Empezamos, por ejemplo, con un sensor de medición inercial, un IMU, que es el que nos permite ver en qué posición está el robot en los ejes X y Z y nos da medida de aceleración y de velocidad. También utilizamos un LiDAR, en nuestro caso un LiDAR 2D, que nos permite hacer un mapa de dónde está parado el robot. Esto se puede combinar con SLAM, que es a medida que el robot va avanzando va construyendo su propio mapa. El LiDAR es un infrarrojo que gira a 360 grados y va midiendo las señales de rebote en cada uno de los obstáculos y por eso es capaz de construir su propio mapa. También tenemos una cámara RGB que permite al robot ver cómo vemos nosotros y eso lo podemos utilizar, por ejemplo, para detección de colores o para detección de formas. Y podemos hacer un algoritmo que pueda seguir un determinado color. Por ejemplo, ¿para qué podría servir? Y bueno, podría servir para que una persona tenga puesta una determinada ropa y ese color se utiliza para que el robot le siga. Después tenemos también los time of flight, que son medidores de distancia infrarrojo bastante precisos, pero generalmente de corto alcance, y tienen un montón de aplicaciones, por ejemplo, en un estacionamiento para poder detectar si un vehículo está o no está estacionado en el lugar, en un parking, por ejemplo, en un shopping. También se utiliza cuando una persona se acerca a una máquina expendedora para saber que la persona está allí. Entonces, en vez de pasar la propaganda, cambia por el menú de usuario para poder presentar a la persona las opciones para interaccionar con la máquina. Están también los sonares o sensores de ultrasonido que emiten una señal de ultrasonido, después se mide el rebote para saber la distancia
en el cual se encuentra el objeto. Tenemos también una cámara de profundidad. No sé si llegan a ver, esta es la imagen de una fotografía y al lado está la imagen de la cámara de profundidad, donde los colores más claros indican que se está más cerca. Ven que el pasto, por ejemplo, es lo que brilla más porque está primero, después viene el arbusto y ya casi al final no se nota mucho, están los árboles y por último la caja. Quiere decir que esa diferencia es la que nos va a permitir a nosotros poder medir la profundidad de determinados objetos. Los shaft encoder están adosados a las ruedas, tienen un diodo emisor de luz y una rueda dentada, o a veces una rueda de plástico con barras, permite poder conocer el desplazamiento de la rueda y medir exactamente cuánto la rueda se movió. Entonces, una cosa es la orden que nosotros le damos a la rueda de que se mueva y otra cosa es el feedback que tenemos de la rueda para saber exactamente cuánto se movió. Entonces podría pasar que un terreno sea desparejo y una rueda esté patinando y eso poder tomar acciones al respecto, cambiando la tracción, por ejemplo. Esto es una alimentación de un sistema PID que maneja, digamos, la velocidad o la forma que se le entrega la potencia a los motores y este es un feedback principal que nosotros utilizamos. Bueno, y por último también otro de los sensores que utilizamos es el GPS, que nos permite tener una localización outdoor para poder guiar al robot por caminos, digamos, por fuera de un lugar cerrado. Bueno, los procesadores que utilizamos, la Raspberry Pi, también utilizamos Arduino Uno y Arduino Mega. Cada uno tiene sus características y una Jetson Nano. En el caso de la Raspberry Pi, nosotros estamos corriendo los procesos principales allí. Los Arduinos están conectados directamente a los sensores, ya que tienen procesadores analógico y digital y son los más indicados para poder estar conectados directamente con la tapa de sensado. Y también la Jetson Nano es un procesador de NVIDIA que estamos utilizando para inteligencia artificial, para correr un modelo de una red neuronal para inferencia de imágenes. Pero bueno, básicamente este sería un diagrama del hardware. Ven que algunos sensores están conectados al Arduino, por ejemplo, lo que son los sensores de ultrasonido, el time of flight, los shaft encoders, están conectados al Arduino. El Arduino a su vez es quien controla los drivers de los motores y a su vez estos drivers controlan a los motores que son dos ruedas, entonces es un modelo diferencial, es un robot diferencial, o sea, le estamos dando una señal independiente a cada una de las ruedas. Cuando queremos que circule hacia adelante, se le da una señal, la misma señal para que las dos vayan en el mismo sentido. Cuando queremos que rote, va una en un sentido y otra en el otro. Por ejemplo, el IMU va directamente a la Raspberry Pi, la cámara RGB también. Tanto el Raspberry Pi como el Jetson Nano se comunican con un router. El Raspberry Pi y el Arduino están conectados por puerto serie. Y después el LiDAR también está conectado al Nano y la cámara de profundidad al Nano. Esta cámara de profundidad es la que nosotros estamos utilizando para hacer reconocimiento de imágenes por inteligencia artificial, que vamos a hablar después en unos momentos. Bueno, la arquitectura tradicional es que los sensores están en contacto con el medio ambiente y esto se van conectando a distintas etapas que cuando se termina de procesar esa etapa lo pasa a la etapa siguiente y así sucesivamente hasta llegar finalmente a los actuadores. Pero este tipo de cosas no permite un fácil escalamiento porque no es tan fácil modificar cada una de las etapas internas sin alterar las etapas adyacentes. Así que nosotros asumimos una arquitectura diferente, una arquitectura de subsunción, en los cuales los sensores son capaces de conectarse directamente a través de los actuadores. En nuestro caso utilizamos un modelo publicador-suscriptor, donde el sensor publica en un determinado tópico, al cual está suscrito el nodo que maneja el actuador. Entonces apenas recibe información es capaz de poder tomar una acción sin necesidad de que pase por todas las etapas. Es algo parecido a lo que sucede cuando uno toca algo caliente, el músculo se retrae sin que necesariamente esa señal llegue hasta el cerebro dé la orden al músculo que se retraiga. También encontramos este tipo de arquitectura en algunos insectos. Entonces, bueno, básicamente
el stack de software incluye varias etapas. Lo primero es la etapa de sensado. O sea, el robot tiene que saber dónde está y qué es lo que está alrededor de él. Hay varios sensores que nos están, como ustedes vieron, nos están dando distintos tipos de información. Después, la siguiente etapa a partir de esa información es la percepción. El robot tiene que saber dónde está, ¿tá? Qué es lo que está alrededor de él en función de las señales que recibió antes. Después, hay que tomar una decisión. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Ya sé dónde estoy, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después, de ahí definir una navegación. Bueno, perfecto, ¿a dónde quiero ir? Entonces, para eso tengo que hacer un planeo de la misión y tengo que lograr cumplir esa misión. Y por último, a partir de eso que quiero cumplir, hay que dar las señales correctas a la dirección y al motor, o sea, a cada uno de los motores en nuestro modelo diferencial, para que el motor se mueva siguiendo un plan o una misión a cumplir. Básicamente, hay dos aproximaciones cuando se quiere manejar un robot. La primera es la aproximación tradicional en el cual se utilizan sensores y a través de un algoritmo programado se logra que el robot cumpla determinados comportamientos y ejecute determinadas acciones. Entonces, qué tan bien o qué tan mal lo hace depende del código que nosotros escribamos, ¿tá? Los algoritmos que nosotros diseñemos. El otro modelo es un modelo con una cámara, con una red neuronal, y se entrena la red neuronal con distintos escenarios de forma tal de que él sea capaz de tomar las decisiones por inferencia de la red neuronal. Nosotros trabajamos con unos modelos llamados RoboCars que estamos participando en una iniciativa internacional en la cual se hacen competencias con esos vehículos, que el único sensor que tiene es una cámara y después tiene una red neuronal convolucional corriendo adentro. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar el robot haciéndolo dar varias vueltas en un circuito y manejándolo con un joystick. Entonces, a medida que el robot avanza, va sacando 20 fotos por segundo y va tomando también medidas de cuánto fue que nosotros lo aceleramos y cuánto fue que lo doblamos. Con todo eso se saca una serie de imágenes correlacionadas con esos paquetes JSON de las medidas de los motores y con eso se entrena una red neuronal. A partir de ese entrenamiento, cuando ponemos de vuelta el vehículo en la pista, ya con los hiperparámetros ajustados por el entrenamiento, el robot es capaz de identificar los patrones porque con la cámara vuelve a ir sacando fotos y va haciendo inferencias de hacia dónde tiene que doblar o cómo tiene que desplazarse en función de la red neuronal. En este caso, nosotros no somos el que escribimos el algoritmo, sino que el algoritmo de alguna manera es determinado en el entrenamiento que hace la red neuronal. Así que bueno, en nuestro caso, en este robot, estamos con la aproximación inicial, es decir, nosotros estamos utilizando distintos sensores, fusionamos la información de los sensores, o sea, muchas veces una información sola no es confiable 100%. Por ejemplo, tenemos para medir la distancia, podemos tener el LiDAR que da una señal y medimos el rebote, pero eso también lo fusionamos con la información de los shaft encoder, que nos dice cuánto avanzó efectivamente la rueda y a qué distancia deberíamos estar, de acuerdo a lo que sabemos que avanzó la rueda. E inclusive podemos utilizar la cámara de profundidad para darnos una información también de profundidad y fusionar todo eso en una medida de distancia. Además, utilizamos la cámara de profundidad, como dije antes, para reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para el seguimiento de personas, que ahora lo va a explicar José. Así que en la etapa de percepción tenemos tanto computer vision como fusión de sensores. A partir de eso determinamos la localización, se hace el plan y de ahí la señal de control que efectivamente mueve el motor. Así que voy a dejar ahora a José, que va a continuar hablando del software. Buenos días. Buenos días. Se escucha así, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar un poquito de lo que es el stack de software y cómo armamos la parte de ingeniería de software, de cómo se programa un robot, ¿sí? Básicamente, esto define cualquier sistema de software, ¿sí? Un runtime y un sistema operativo, ¿sí? Capaz muchos se preguntan, ¿qué sistema operativo se usa en un robot? ¿Es una cosa especial? ¿Es algo diferente, distinto?
La respuesta es que no, el sistema operativo es Ubuntu nomás. Es un Ubuntu full, no tiene ninguna particularidad. Tiene desktop si quieren, obviamente nosotros lo corremos sin desktop. Y el runtime environment de C++, ¿sí? O Python, ¿sí? Python es más fácil de programar. Hay cosas donde la performance no hay problema, no es difícil, no se requiere una performance rápida. Podemos hacerlo en Python. Si vamos a procesar estructuras grandes, vamos a procesar un LiDAR, vamos a correr una red, lo tenemos que hacer en C++ por un tema de que es más rápido simplemente procesar vectores grandes y matrices, que es lo que terminamos usando, ¿sí? El runtime environment ese parece que es Python, que es el mismo Python de siempre que se escribe en clase de facultad. Es un poquito modificado, ¿sí? Es así más o menos el stack, ¿sí? La parte importante es esa rosada grande que se llama CUDA, ¿sí? CUDA es una librería de NVIDIA que les permite correr código directo en la GPU, ¿sí? O sea, están programando en la GPU cuando programan en CUDA, ¿sí? Y si ustedes usan C++, están programando directo la interfaz de CUDA, ¿sí? Programan directo los shaders. Shaders son los programas que corren en la GPU, ¿sí? Los programas que corren redes neuronales, que detectan la profundidad de una imagen, ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando usas Python, usamos PyCUDA, ¿sí? Es un wrapper sobre la librería de C de CUDA, ¿sí? Que lo hace más accesible a lo que es Python. Y debajo tenemos el sistema operativo, que puede ser cualquier cosa donde corra CUDA. Podríamos correr Windows si queremos en el robot. No tiene mucho sentido, pero nosotros usamos Ubuntu, ¿sí? Entonces, la arquitectura queda así. Ahora, esto hace pensar como que tenemos que programar los comportamientos de un robot, los programas, directamente accediendo al sistema operativo y a los recursos y demás. Y en la arquitectura de un robot, donde las cosas pasan en real time, donde los sensores tienen sus tiempos de sensado y el programa que toma decisiones tiene su tiempo de decisión, no parece tener sentido tener un pipeline que corra end-to-end, lectura de sensores, procesamiento y salida, ¿sí? Eso no es performante, nos quedamos atrasados en lo que ven los sensores, o podemos hasta quedar esperando por sensores, lo cual en aplicaciones en tiempo real no es ideal, ¿sí? Entonces precisamos algo en el medio, una capa en el medio, que es lo que en el campo se llama un middleware de robótica, ¿sí? Que es una capa que se encargue de tomar los datos de los sensores, dejarlos en colas, ¿sí? Y luego alimentar con esas colas los que serían los consumidores de esos datos, ¿sí? Que son los programas, los comportamientos que le programamos al robot, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos nosotros como middleware de robóticas? Es ROS. ROS significa Robotic Operating System. Si bien dice Operating System, no es un Operating System, ¿sí? Es un programa que corre sobre un Operating System. Normalmente es Ubuntu, pero también hay ROS para Windows. Y para Mac no hay, pero sí hay para Windows. Este es el loguito, capaz lo vieron, tiene loguitos muy particulares. Esa es la versión que estamos usando ahora, que se llama Melodic. Esto es un proyecto open source, ¿sí? Tiene bastante soporte en la comunidad. Y trabaja, como dijo ya Rodolfo, bajo un patrón de publicador-suscriptor. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos nodos, con los verdes, ¿sí? Los nodos son productores de datos o consumidores de datos, ¿sí? Y luego esos datos se publican en tópicos, ¿sí? Lo que hacen son básicamente colas de mensajes de un mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, un nodo puede ser un shaft encoder, puede ser la cámara que está publicando la profundidad, otro nodo puede ser disculpen. Otro nodo puede ser, por ejemplo, un comportamiento de, dada una imagen donde se encuentra una persona, seguir esa persona, ¿sí? O puede ser hasta directamente un tópico que controla a qué velocidad y hacia dónde se tiene que mover el robot, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es probamos lo que decimos behaviors o comportamientos básicos que tiene un robot, que son cosas abstraídas, son comportamientos claros y definidos que tiene que tener un robot, ¿sí? Básicamente lo que hace un behavior es lee un tópico particular o varios tópicos de sensores, tiene su lógica interna y toma una siguiente decisión de qué es lo que tiene que hacer el robot. Esa siguiente decisión se expresa en forma de un mensaje de velocidad lineal y angular, que básicamente dice a qué velocidad se tiene que mover el robot y hacia dónde, ¿sí? Entonces, ¿por qué usamos esta arquitectura de muchos comportamientos simples? Es porque nos permite extraer y hacer cada comportamiento tenga un único propósito y sea relativamente fácil de programar, ¿sí? No tenemos que estar, por ejemplo, diciendo voy a seguir a una persona, pero aparte si la voy a seguir tengo que evitar, si me pasa algo en el medio. Esos son comportamientos separados. Una cosa es evitar colisionar contra algo y otra cosa es seguir a una persona, ¿sí? Podemos programar las cosas independientes, entonces queda relativamente sencillo de hacerlo, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo los componemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos behaviors que se ejecutan a la misma vez,
¿sí? Y todos hacen aparentemente cosas que pueden ser contrarias. Entonces tenemos alguna manera de poder componer eso y tomar la siguiente decisión que va a hacer el robot. El robot toma una única decisión, ¿no? Obviamente. Sí, para eso es lo que nosotros decimos es un árbitro. Básicamente lo que hace es, de todas las decisiones que toman cada de las behaviors, decide cuál es el siguiente a tomar, ¿sí? Estos son los behaviors que tenemos, por ejemplo, algunos de los que tenemos, ¿sí? Seguir una pared, o evitar un obstáculo, moverse en línea recta, seguir un color, botón de emergencia para detenerse, ¿sí? Entonces, lo que hace el árbitro es cada uno de estos behaviors tiene una prioridad establecida. Por ejemplo, no es lo mismo una emergency stop que, por ejemplo, seguir un color, ¿sí? Si yo le digo al robot, parada de emergencia, es parada de emergencia. Deja todo lo que tengas que hacer y parate, básicamente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos behaviors tiene una prioridad, ¿sí? Entonces, lo que hace el árbitro es toma el de mayor prioridad y así sucesivamente hasta que básicamente se genera una cadena de acciones, ¿sí? Entonces se toma la mayor prioridad primero, la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde se usa Machine Learning en la parte de conducir, ¿no? Por ahora lo que estoy diciendo es, hay un árbitro que toma una decisión en base a prioridades, ¿sí? No tiene nada que ver con Machine Learning, ¿sí? O sea, normalmente cuando nosotros pensamos en vehículos autónomos, autos autónomos, siempre pensamos en redes neuronales, Machine Learning, que hay una super red neuronal que toma todas las decisiones, ¿sí? Como explicó Rodolfo, eso es una opción, ¿sí? Nosotros no seguimos esa opción, pero lo que nos parece importante es poder explicar qué está haciendo el robot, ¿sí? Cuando una red neuronal te falla y el robot choca, no sabes por qué falló, ¿sí? La idea nuestra es poder saber por qué falló, poder debuguear eso. Entonces, seguimos lo que es un approach, al menos del manejo donde no hay Machine Learning. Eso no significa que nosotros no usemos Machine Learning, ¿sí? Nosotros usamos Machine Learning en el robot, en otras cosas, ¿sí? Usamos Machine Learning para detectar la profundidad de la cámara, ¿sí? Nosotros tenemos una cámara que tiene 2 lentes, ¿sí? Y de esos 2 lentes tenemos que poder generar una única imagen con profundidad. Eso usa Machine Learning. Usamos Machine Learning para detectar personas o objetos o cosas, ¿sí? Esa red neuronal que se llama MobileNet SSD es una red neuronal que detecta personas, detecta objetos, nosotros lo usamos para personas, y lo hace en real time, ¿sí? Puede correr una Jetson Nano en 10, 20 frames por segundo, y eso es bastante real time para lo que es un robot. Y más o menos así se compone la arquitectura de los componentes de Machine Learning que usamos, ¿sí? Tenemos la GPU de este lado, que es la Jetson Nano, donde tenemos SET es la marca de la cámara que tiene su propio SDK, que termina usando CUDA internamente, para hacer cosas como sensar profundidad, publicar imágenes de sus distintos lentes, generar una point cloud. Una point cloud es básicamente una representación tridimensional de una imagen 2D, ¿sí? Se basa en la información de profundidad y en base a eso puede generar una matriz donde tenemos representados para X, Y, Z, dónde está cada punto y qué color tiene básicamente, ¿sí? Y luego lo de abajo es cómo corremos el detector de personas, ¿sí? Tenemos un modelo TensorFlow, MobileNet SSD, lo convertimos a TensorRT. Eso es una librería que da NVIDIA para optimizar los modelos para sus distintas GPUs. Básicamente lo hacemos más rápido, eso es lo que quiere decir. Y eso directamente se ejecuta en la GPU de NVIDIA. Y eso es un tópico más de la arquitectura publicador-suscriptor, donde se dice dónde está la o las personas que se tiene para la imagen actual y a qué distancia, ¿sí? Que lo hacemos para poder saber dónde está y seguir y decir qué persona disculpen, y qué persona seguir, ¿sí? Y luego sobre esos behaviors construimos planes, ¿sí? Los planes básicamente son un conjunto de behaviors expresados de manera declarativa, ¿sí? Por ejemplo, ir al marker 1, después girar a la derecha y después ir al marker 2, ¿sí? Detectar markers es un behavior básico, ¿sí? Girar es otro behavior básico, y lo que hacemos con un plan es componer behaviors para tomar una acción concreta de, por ejemplo, en el caso el otro día en el escenario, seguir a una persona y luego irse, ¿sí? Esto es una vista, digamos, media básica de cómo es el árbitro y cómo funcionan los behaviors que se tienen, ¿sí? Están los sensores que están publicando sus datos, ¿sí? Cada behavior se está ejecutando independientemente y está consumiendo esos datos de los sensores, ¿sí? Tomando una decisión en base a eso y luego publicando un único tipo de mensaje que es un mensaje de velocidad con una prioridad, ¿sí? Cuánto moverse, hacia dónde y qué prioridad tengo. Y luego el árbitro se encarga de mirar esos mensajes, tomar el de mayor prioridad y luego
publicarlo en un tópico más, CMDBL, es el tópico que termina diciendo qué va a ser el robot efectivamente, ¿sí? Una cosa que me gustaría mencionar es, como les dije, la navegación no es en base a un agente de Machine Learning, ¿sí? Es declarativa, es programática. Entonces, lo que nosotros hacemos se llama Freebox Reactive Navigation, ¿sí? Reactive porque no está preplanificada, sino que va cambiando a medida que el ambiente va cambiando. Freebox porque se encarga de encontrar un box, ahora voy a explicar qué es, un box vacío hacia dónde moverse, ¿sí? Y un box termina siendo una caja, piensen, ¿sí? un rectángulo hacia donde no tengo obstáculos y me puedo mover, ¿sí? Acá tenemos este puntito acá, este puntito acá es el robot, ¿sí? Esta crucecita. Estas cajitas rojas son donde me puedo mover. Obviamente los azules son obstáculos. ¿Sí? Tengo un objetivo. Bueno, eso lo sigo tomando. Tengo un objetivo, ¿sí? Que es a dónde me quiero mover. Lo que encuentro es la caja que me deje más cerca de ese objetivo. En este caso hay una caja que me deja en el objetivo, ¿sí? Pero podría ser que no tenga una caja que me deje en el objetivo y tenga que dar una vuelta, ver la caja que está más cercana hacia la izquierda, hacia la derecha y darle una vueltita a los obstáculos, ¿sí? Y esto más o menos lo que sería lo que ve, entre comillas, el robot cuando se desplaza en un ambiente que es cambiante. Esto es un cuadro estático. Piensen que en este caso los azules eran conitos, o sea, no se movían, pero los puntos azules se podían mover. Por eso esto no está preprogramado, sino que se tiene que ir haciendo en cada momento de sensado, ir actualizando cómo moverse, ¿sí? Ahora les quiero dejar unos videitos, ¿sí? Del robot en acción, ¿sí? Digamos. En el video del centro pueden ver cómo básicamente se va moviendo, van cambiando su posición relativa de los obstáculos, de los conitos, y va ajustando su navegación para hacerlo. En la imagen más acá de mi lado ven cómo está un ambiente completamente abierto, ¿sí? Lo va siguiendo a Nicolás en ese caso, ¿sí? Lo dijimos, seguir a una persona, ¿sí? Y vemos como Nicolás se va moviendo y el robot va girando solo porque no tiene va evitando obstáculos y puede ir avanzando y siendo la persona, ¿sí? Acá son distintos comportamientos, el de seguir persona, que tiene una prioridad, y luego está el comportamiento de evitar obstáculos, que obviamente tiene una prioridad mucho mayor. Cómo se van componiendo para ir moviéndose y evitando básicamente que el vehículo choque, ¿sí? Abajo, no sé si lo llegan a ver, ese se mostró en el keynote, es seguir un marker, pero seguir el marker donde había obstáculos en línea recta hacia el marker y tenía que ir esquivando los obstáculos para luego llegar finalmente al marker, ¿sí? Bueno, antes que nada digo, si hay dos personas, ¿qué pasa? Bueno, sigue la persona que está más cerca, ¿sí? Es un poco infiel el robot, en realidad sigue la que tiene más cerca. Pero bueno, acá hay algunas imágenes que podemos ver ya en el vivero, en lo que hemos hablado con el lugar difícil de pasar, patas muy finas para ser fácilmente detectadas, algunos pasillos que tienen que circular y otros que no tienen que circular. Veamos un poquito cuáles son las ideas para el futuro. Bueno, primero vamos a hacer algo muy sencillo, que muchas veces es útil, que es ponerle una correa tipo un perro, entonces en el cual uno pueda tirar y que apenas sienta eso el robot pueda seguirlo. Entonces es fácilmente llevable de un lugar a otro del vivero. Navegación por parte de markers, ya hemos avanzado, pero podemos trabajar ya en el vivero mapeando el vivero con marcadores. Podemos enviar telemetría a la nube, que hoy no lo estamos haciendo. Tenemos que trabajar más en la parte de localización indoor y outdoor, sobre todo en la parte de indoor. Bueno, ahí para eso empezamos a trabajar con los marcadores como una aproximación diferente, porque una cosa es saber en el mapa dónde uno está y otra cosa es directamente, como en el caso de Waze, que uno dice, bueno, avanzar 30 metros y doblar a la derecha, que eso lo podemos hacer para que siga determinados marcadores sin tener por qué saber exactamente en qué coordenada está respecto del mapa. Después vamos a agregarle una pantallita para tener un feedback y también poder entrar comandos a través de eso. Tenemos que trabajar un poco más en un diseño capaz de ser tolerante a fallas y que esté un poco más preparado. Esto que vieron ustedes en el keynote de Nicolás fue en realidad un prototipo, ese no es el robot que va a estar después en producción. Y por último estamos pensando en poder agregar una forma fácil de que el usuario final pueda determinar sus propias misiones, que eso después se grabará en un archivo YAML que va a ser leído por el robot. ¿Está? Y obviamente no hay que dejar de lado el humor, ¿no? Y hay que trabajar teniendo siempre ganas de hacerlo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Preguntas porque hay un break, pero...